Carl Jung era un intuitivo pensador creativo, a la manera de los filósofos de antaño, como Platón y Schopenhauer. Jung trazó su mapa de la psique a partir de las ideas disponibles en la comunidad científica e intelectual de su época, pero logró darle a esas ideas un giro singular. Más que aportar nociones nuevas y radicales, lo que hizo fue tomar lo que se hallaba disponible y darle una forma nueva y sumamente distintiva, al igual que un gran artista que trabaja a partir de una tradición en la pintura. Él supo utilizar las imágenes y los materiales que estaban a su disposición y crear algo nuevo, algo que no había sido visto anteriormente, con esa misma combinación de elementos. Jung también fue un visionario en la tradición del maestro Eckhart, Boehme, Blake y Emerson. Muchas de sus principales intuiciones emanaron de sus experiencias de lo sublime, a partir de sus sueños, sus visiones y su imaginación activa. Lo confiesa abiertamente cuando escribe que su principal maestro sobre la realidad de la psique fue la figura de Filemón, quien se le apareció por primera vez en un sueño y al que luego convocó durante años en su proceso de imaginación activa. La experiencia directa del alma es la fuente fundamental de la teoría de Jung, y esto nos da la razón de su profunda unidad interior y de su coherencia intrínseca. Sin embargo, también Jung fue un científico dedicado, y eso coloca su trabajo en un sitial aparte de los poetas y los místicos. Trabajó con el método científico, lo que significa que consideró que su trabajo había de ser explicable ante la comunidad científica y por ello lo sometió a pruebas empíricas. Sus visiones, intuiciones y sus percepciones internas no permanecían adosadas a sus propios méritos, eran constantemente confrontadas y cotejadas con la evidencia de la experiencia humana en general. La imperiosa necesidad de Jung de ser científico da razón de todas esas aristas o aspectos no redondeados de su teoría, de todas esas asperezas que hubieran podido ser pulidas por el puro intelecto y la imaginación. Pero el mero hecho de que Jung fuera a la vez un pensador visionario intuitivo y un científico empírico, su mapa de la psique humana es a la vez coherente y solo vagamente sistemática y rigurosa. Comenzaremos a desplegar el mapa de la psique trazado por Jung, tomando su descripción de la conciencia humana y de su más céntrica característica, el yo. Yo es un término técnico cuyo origen es la palabra latina ego. La conciencia es el estado de alerta o de estar despiertos y en su centro se encuentra un yo. Es un punto de partida bastante obvio. Se trata de la entrada al vasto espacio interior que llamamos psique. Sin embargo, es una característica compleja de la psique que aún abarca numerosos enigmas y preguntas sin respuesta. Aunque Jung estuviera más interesado en descubrir lo que yacía debajo de la conciencia, en las regiones más remotas de la psique, no dejó de abocarse a la tarea de describir y explicar la conciencia humana. Deseaba crear un mapa completo de la psique, y por lo tanto esto resultaba inevitable. La conciencia del yo es un aspecto primordial del territorio que estaba explorando. Realmente no podemos llamar a Jung psicólogo del yo, sin embargo, él le dio un valor social al yo. Elaboró una descripción de las funciones del yo y reconoció la importancia crucial de su mayor conciencia para el futuro de la vida humana y de la cultura. Por otra parte, percibió con agudeza que la conciencia del yo es en sí misma el requisito previo para toda investigación psicológica.
Como seres humanos, nuestro conocimiento está condicionado por las capacidades y las limitaciones de nuestra conciencia. Estudiar la conciencia es, por lo tanto, dirigir la atención al instrumento que se está utilizando para la investigación y la exploración psicológica. ¿Por qué resulta tan importante, particularmente en psicología, comprender la naturaleza de la conciencia del yo? Porque es necesario efectuar ajustes en la distorsión. Jung dijo que toda psicología es una confesión personal. Todo psicólogo creativo está limitado por sus sesgos y prejuicios personales y sus conjeturas no cuestionadas. No todo lo que parece cierto, hasta para la conciencia del más serio y sincero investigador, resulta ser un conocimiento exacto. Mucho de lo que pasa por ser conocimiento entre los seres humanos, al ser sometido a un escrutinio más acucioso y crítico, termina siendo puro prejuicio o mera creencia basados en la distorsión, el sesgo, el rumor, la especulación o la pura fantasía. Las creencias pasan por conocimiento y se erigen como certezas fidedignas. Creo para poder entender. Una conocida aseveración de San Agustín puede que hoy en día suene extraña a nuestros modernos oídos. Sin embargo, este sigue siendo el caso cuando la gente empieza a hablar de la realidad psicológica. Jung se dedicó seriamente a examinar las fundaciones de su propio pensamiento al escudriñar críticamente el instrumento que estaba utilizando para efectuar sus descubrimientos. Argumentó enfáticamente que una comprensión crítica de la conciencia es indispensable para la ciencia, al igual que lo ha sido para la filosofía. Una comprensión precisa de la psique o de cualquier otra cosa, si al caso vamos, depende del estado de la propia conciencia. Jung quiso ofrecer una comprensión crítica de la conciencia. En su libro, Aion, Contribución a los simbolismos del sí mismo, en el capítulo de Ego, el yo, Jung explica y define el yo de la siguiente manera. Constituye en cierto modo el centro del campo de conciencia, y en la medida en que abarca la personalidad empírica, el yo es el sujeto de todos los actos personales de conciencia. La conciencia es un campo, lo que Jung llama aquí la personalidad empírica, es nuestra personalidad tal como la conocemos y la experimentamos directamente. El yo, como el sujeto de todos los actos personales de conciencia, ocupa el centro de este campo. El término yo hace referencia a la experiencia que se tiene de uno mismo como centro de un disponer, un desear, un reflexionar y un actuar. Esta definición del yo como centro de la conciencia persiste a lo largo de todos los escritos de Jung. El texto continúa con un comentario sobre la función del yo en la psique. La relación entre un contenido psíquico y el yo constituye el criterio de lo consciente, ya que para que un contenido sea consciente es necesario que un sujeto se lo represente. El yo es el sujeto en el que se representan los contenidos psíquicos. Es como un espejo. Más aún, la conexión con el yo es la condición necesaria para que algo se haga consciente, ya sea una emoción, un pensamiento, una percepción o una fantasía. El yo es una suerte de espejo en el que la psique puede verse a sí misma y así devenir consciente. Según el grado en el que el yo toma un contenido psíquico y lo refleja, podemos decir que dicho contenido pertenece más o menos al ámbito de la conciencia. Cuando un contenido psíquico solo es vago o marginalmente consciente, es que aún no ha sido capturado y mantenido en la superficie reflexiva del yo.
En los pasajes siguientes a esta definición del yo, Jung hace una distinción crucial entre características conscientes e inconscientes de la psique. La conciencia es lo que sabemos e inconsciente es todo lo que no sabemos. En otro texto escrito en esa misma época lo precisa un poco más. El inconsciente no es simplemente lo desconocido, es más bien lo psíquico desconocido, y esto lo definimos, como todas aquellas cosas en nosotros, que si llegaran a la conciencia, probablemente en nada diferirían de los contenidos psíquicos conocidos. La distinción entre consciente e inconsciente, tan fundamental en la teoría general de la psique, no solo en Jung, sino también en toda la psicología profunda, plantea que algunos contenidos son reflejados por el yo y mantenidos en la conciencia, donde pueden ser ulteriormente examinados y manipulados, mientras que otros contenidos psíquicos permanecen fuera de la conciencia, ya sea temporal o permanentemente. El inconsciente incluye todos los contenidos psíquicos que están fuera de la conciencia. Sea cual sea la razón o la duración de ello, y de hecho constituye la mayor parte del mundo psíquico. El inconsciente fue la principal área de investigación de la psicología profunda, y la gran pasión de Jung fue justamente su interés por explorar ese territorio. A menudo en sus escritos Jung se refiere al yo como un complejo. En el pasaje de Aion, sin embargo, lo llama simplemente un contenido específico de la conciencia, afirmando con esto que la conciencia es una categoría más amplia que el yo y que contiene más que el mero yo. ¿Qué es la conciencia propiamente dicha? Ese campo en el cual se ubica el yo y del cual ocupa y define el centro. Simplemente, conciencia es un percatarse. Es el estado de estar despierto, de observar y registrar lo que está ocurriendo en el mundo que nos rodea y en el mundo que está dentro de nosotros. Los seres humanos, por supuesto, no son los únicos seres conscientes sobre la Tierra. Por sí misma la conciencia no aparta a la especie humana de las otras formas de vida, así como tampoco es algo que separa a los adultos de los niños. En el sentido más estricto, la conciencia humana, en cuanto a su cualidad esencial, no depende ni de la edad ni del desarrollo psicológico. El opuesto de la conciencia es un sueño profundo y totalmente carente de sueños, la ausencia total de respuesta y la capacidad de sentir, y la ausencia permanente de conciencia en un cuerpo es prácticamente una definición de la muerte, exceptuando los casos de coma de larga duración. La conciencia, aunque sea el potencial para una conciencia futura, es el factor de vida y pertenece a los cuerpos vivos. Durante el proceso del desarrollo se van añadiendo contenidos específicos a la conciencia. En teoría, la conciencia humana puede ser separada de sus contenidos, los pensamientos, recuerdos, identidad, fantasías, emociones, imágenes y palabras que pueblan su espacio. Pero en la práctica esto resulta casi imposible. De hecho, solo los iniciados espirituales muy avanzados parecen tener la capacidad de lograr semejante separación de manera convincente. Sabio sería aquel que es capaz de apartar la conciencia de sus contenidos y mantenerlos apartados. Alguien cuya conciencia no está definida por previas identificaciones con imágenes y pensamientos seleccionados. Para la mayoría de la gente, una conciencia que carece de un objeto estable que la arraigue parece ser algo sumamente efímero y transitorio. Lo sustancial de la conciencia y su sentimiento de solidez se obtienen típicamente por medio de objetos y contenidos estables
tales como imágenes, recuerdos y pensamientos. Estos constituyen la sustancia y la continuidad de la conciencia. Sin embargo, tal como lo ponen de manifiesto las víctimas de accidentes cerebrovasculares, tanto los contenidos como las funciones de la conciencia del yo, pensar, recordar, nombrar y hablar, reconocer imágenes familiares, personas y rostros, son en realidad más transitorios y frágiles de lo que es la conciencia misma. Por ejemplo, es posible perder totalmente la memoria y sin embargo seguir conscientes. La conciencia es como una habitación que contiene y abarca los contenidos psíquicos que temporalmente la llenan. La conciencia precede al yo, que eventualmente se convierte en su centro. El yo, al igual que la conciencia, también trasciende y sobrevive a los contenidos específicos que ocupan la habitación de la conciencia temporalmente. El yo es un punto focal dentro de la conciencia. Ese es su rasgo más central y tal vez más permanente. En contra de las opiniones orientales, Jung argumentaba que sin un yo, la conciencia misma se vuelve cuestionable. También es cierto, sin embargo, que algunas funciones del yo pueden ser suspendidas o aparentemente obliteradas sin que se destruya por completo la conciencia. Y así vemos que una suerte de conciencia sin yo, un tipo de conciencia que muestra poca evidencia de un centro de voluntad, de un yo, es una posibilidad humana, así sea por cortos periodos de tiempo. Para Jung, el yo constituye el centro crucial de la conciencia, y de hecho determina ampliamente qué contenidos permanecen en el ámbito de la conciencia y cuáles vuelven a caer en el inconsciente. El yo es responsable de mantener contenidos en la conciencia y puede también eliminar otros al cesar de reflejarlos. Para usar el término de Freud, que a Jung le parecía útil, el yo puede reprimir contenidos que no le gustan o que se le hacen intolerables, dolorosos o incompatibles con otros contenidos. También puede recuperar contenidos almacenados en el inconsciente, es decir, en el banco de memoria, siempre y cuando a. no estén bloqueados por los mecanismos de defensa, tales como la represión, que mantiene los conflictos intolerables fuera de su alcance, y b. tengan una conexión asociativa fuerte con el yo, es decir, que hayan sido aprendidos con suficiente solidez. El yo no está fundamentalmente constituido y definido por los contenidos adquiridos por la conciencia, tales como las identificaciones momentáneas o crónicas. Es como un espejo o un imán que mantiene los contenidos en un punto focal de conciencia, pero también dispone y actúa. Como centro vital de la conciencia, el yo precede la adquisición del lenguaje, de la identidad personal e inclusive del conocimiento de un nombre personal. Las posteriores adquisiciones del yo, tales como el reconocimiento del propio rostro o el propio nombre, son contenidos que se agrupan estrechamente alrededor de ese centro de la conciencia y tienen como efecto la definición del yo y la ampliación de su esfera de acción y de la conciencia de sí mismo. Fundamentalmente el yo es un centro virtual de conciencia que existe, cuando menos desde el momento del nacimiento. Es el ojo que ve y siempre ha visto el mundo desde ese punto de vista, desde ese cuerpo, desde esa perspectiva individual. En sí mismo no es nada, es decir, no es una cosa. Por lo tanto, es altamente esquivo e inasible. Hasta se podría negar su existencia. Sin embargo, siempre está presente. No es el producto de la crianza, el crecimiento o el desarrollo. Es innato. Aún cuando se le enseña a desarrollarse y a fortalecerse a medida que van ocurriendo colisiones con la realidad, su núcleo está dado, viene con la criatura. Según la descripción que hace Jung de la psique, existe una red de asociaciones entre los varios contenidos de la conciencia.
Todos ellos están vinculados directa o indirectamente con la agencia central, el yo. El yo es el centro de la conciencia, no solo geográficamente, sino también dinámicamente. Es el centro de energía que moviliza los contenidos de la conciencia y los ordena según las prioridades. El yo es el locus de la toma de decisiones y del libre albedrío. Cuando yo digo, voy a la oficina de correos, mi yo ha tomado una decisión y moviliza la energía física y emocional necesaria para realizar este acto. El yo me dirige a la oficina de correos y me hace llegar allí. Es el ejecutivo que determina las prioridades. Ve a la oficina de correos, no te distraigas con tu deseo de dar un paseo por el parque. Si bien el yo podría ser considerado el centro del egoísmo, en sí es también el centro del altruismo. Por sí mismo, el yo, el ego, tal como Jung lo comprendió y lo describió, es moralmente neutro. No es algo malo, como se escucha a veces decir en lenguaje común. Oh, es que tiene un ego tan grande, sino una parte necesaria de la vida psicológica humana. El yo es lo que diferencia y aparta a los humanos de las otras criaturas de la naturaleza, que poseen conciencia. También diferencia y aparta al ser humano individual de los otros seres humanos. Es el agente individualizante en la conciencia humana. El yo le da foco a la conciencia humana y le da dirección y propósito a nuestra conducta consciente. Es porque tenemos un yo que poseemos la libertad de hacer elecciones que desafían nuestros instintos de conservación, de propagación y de creatividad. El yo contiene nuestra capacidad de dominar grandes cantidades de material dentro de la conciencia y a su vez manipular dicho material. Es un poderoso imán de asociaciones y un agente organizador. El hecho de tener semejante fuerza en el centro de su conciencia le da a los seres humanos la capacidad de integrar y manejar grandes cantidades de datos. Un yo fuerte es un yo capaz de obtener y movilizar deliberadamente una gran cantidad de contenido consciente. Un yo débil no puede llevar a cabo mucho trabajo de este tipo y sucumbe más rápidamente a los impulsos y las reacciones emocionales. Un yo débil se distrae fácilmente y esto trae como consecuencia que la conciencia carezca de foco y de motivación consistente. Es posible para los seres humanos estar conscientes mientras se suspende una buena parte del funcionamiento normal del yo. Mediante un acto de voluntad podemos obligarnos a permanecer pasivos e inactivos, simplemente observando el mundo de fuera o de dentro como lo haría una cámara. Sin embargo, normalmente es casi imposible mantener intencionalmente una conciencia observadora durante un periodo largo, ya que el yo y más ampliamente la psique se dejan llevar rápidamente por lo que están observando. Cuando vemos una película, por ejemplo, puede que comencemos simplemente por observar y asimilar los personajes y paisajes. Pero muy rápidamente comenzamos a identificarnos con algún personaje y nuestras emociones se activan. El yo se prepara entonces a actuar y si uno tiene dificultades para diferenciar las imágenes de la película y la realidad, es probable que se sienta tentado de emprender alguna acción física. El cuerpo se siente movilizado y el yo apunta e intenta un curso de acción específico. No cabe duda de que las películas están estructuradas de tal manera que logran que los espectadores tomen partido emocionalmente y respalden lo que hace o siente el personaje en cuestión. Cautivado de esa manera, el yo se activa como centro del deseo, de la esperanza y tal vez también de la intencionalidad. Resulta concebible que alguien pueda tomar una decisión vital mientras está viendo una película, como consecuencia de las emociones y los pensamientos que suscitan en la conciencia de esas imágenes. Sabemos de personas que al salir del cine se han entregado a la violencia o a la lujuria como resultado directo del impacto de la película que han visto. El yo en esos casos ha quedado atrapado por la emoción.
la identificación y el deseo, y desde allí procede a utilizar su función directiva y su energía para actuar. Como se va haciendo evidente, la libertad del yo es limitada. Con facilidad se verá influenciado por estímulos que pueden tener tanto psíquicos internos como ambientales externos. El yo puede llegar a responder a un estímulo amenazador tomando un arma para defenderse. También puede ser activado y estimulado por un impulso interior que lo lleva a crear, amar o a vengarse. Es posible también que responda a un impulso del mismo yo, es decir, de manera narcisista. De tal forma puede, por ejemplo, ser poseído por una necesidad de obtener venganza. El estado de conciencia alerta, entonces, obtiene su enfoque mediante el registro por parte del yo de los estímulos y fenómenos tanto internos como externos, además de la puesta en movimiento del cuerpo. Recordemos que los orígenes del yo se remontan a los tiempos de la primera infancia. Aún un bebé muy pequeño advierte formas en su entorno, algunas de las cuales les parecen placenteras, y estira los brazos para alcanzarlas. Estas señales tempranas de la intencionalidad de un organismo son la evidencia de las raíces primordiales del yo, de la propia yoicidad. Reflexionar sobre la naturaleza y la esencia de este yo conduce hacia profundos interrogantes psicológicos. ¿Qué es fundamentalmente el yo? ¿Qué soy yo? Jung simplemente diría que el yo es el centro de la conciencia. Ese yo siente, tal vez ingenuamente, que siempre ha existido. A veces, las nociones de vidas anteriores conllevan una sensación de verdad y de realidad. Sigue siendo una pregunta abierta el saber si el yo cambia esencialmente a lo largo de una vida. ¿Acaso ese yo que lloraba por su madre a la edad de los 2 años no es el mismo que llora por un amor perdido a los 45? ¿O por un cónyuge desaparecido a los 80? Si bien muchas características del yo indudablemente se desarrollan y cambian, en particular en lo que se refiere a la cognición, al conocimiento de sí mismo, a la identidad psicosocial, las competencias, etc., muy en el fondo del yo es posible intuir una considerable continuidad. Muchas personas se han sentido conmovidas al encontrar al niño dentro de uno. Eso no es más que reconocimiento de que ese individuo que éramos cuando niños es el mismo individuo que somos de adultos. Probablemente el núcleo esencial del yo no cambia a lo largo de toda una vida. Esto también podría dar razón de la profunda convicción de muchos de que ese núcleo esencial del yo no desaparece con la muerte física, sino que se dirige a un lugar de eterno descanso, el cielo o el nirvana, o vuelve a nacer otra vida en el plano físico, reencarnación. Un niño dice por primera vez yo aproximadamente a los 2 años de edad. Hasta ese momento suele referirse a sí mismo en tercera persona o por su nombre. Nene quiere o Sara va. Cuando un niño es capaz de decir yo y de pensar en términos de autorreferencia, colocándose conscientemente en el centro de un mundo personal y dándole a esa posición un pronombre específico de primera persona del singular, en ese momento ha dado un gran salto hacia adelante en la conciencia. Pero esto no es de ninguna manera el nacimiento del yo primordial. Mucho antes de esto, la conciencia y la conducta se han ido organizando alrededor de un centro virtual. Indudablemente el yo existe antes de que seamos capaces de hacer referencia a él consciente y reflexivamente. El proceso que nos lleva a conocerlo es paulatino y se perpetúa a lo largo de toda una vida. Crecer en el conocimiento de uno mismo es un proceso que pasa por muchas etapas. Jung describe una de estas etapas en Recuerdos, Sueños, Pensamientos, cuando habla del día en que sintió salir de una nube a la edad de 13 años y por primera vez cayó en la cuenta de que ahora soy yo mismo. En virtud de esta capacidad de lograr un alto nivel de conocimiento y conciencia de sí mismo, es decir, un yo que se refleja a sí mismo, la conciencia humana difiere de la conciencia animal.
Y esta diferencia puede ser atribuida no solamente a la capacidad verbal del ser humano, que le da la posibilidad de hablar sobre ese yo que sabe ser, y por ende enriquecer su complejidad, sino también a la función de autorreflejarse que está presente en la conciencia humana. Dicha función es prelingüística y postlingüística. Es ese saber que uno es y más adelante saber que uno va a morir. Por el hecho de que tenemos un yo, ese espejo integrado en la conciencia, podemos saber qué somos y qué es lo que somos. Otras especies animales también desean claramente vivir y controlar su ambiente, y dan muestras de emociones y de conciencia de sí, así como también de una intencionalidad, autocontrol, y mucho más que podemos asociar con una función del yo. Pero los animales no tienen, o tienen en mucho menor grado, esa función de espejo de sí mismos dentro de la conciencia. Después de un cierto punto de su desarrollo, el yo humano y la conciencia humana comienzan a definirse más y más en función del mundo cultural en el cual la persona crece y se educa. Este es un estrato o un recubrimiento de la estructura del yo que envuelve al yo central. A medida que un niño crece dentro de una cultura y aprende sus formas y sus hábitos a través de sus interacciones familiares y sus experiencias de educación en la escuela, ese recubrimiento del yo se va haciendo cada vez más espeso. Jung hace referencia a esas dos características del yo en términos de personalidad número 1 y personalidad número 2. La personalidad número 1 sería el yo innato nuclear y la personalidad número 2 sería esa capa del yo adquirida culturalmente y que va creciendo con el tiempo. Algunos contenidos específicos de la conciencia del yo de un individuo pueden dar muestras de gran estabilidad a lo largo del tiempo. El propio nombre, por ejemplo, es una característica estable de la conciencia. Inclusive a partir de un cierto momento puede llegar a parecer que está indisolublemente adherido al yo. Si bien un nombre es un apelativo impersonal que pertenece al ámbito público como parte de la persona, cuando nuestro nombre es pronunciado por un padre, un hijo o un amante, inmediatamente toca nuestros puntos más íntimos del sentimiento propio. Sin embargo, debemos reconocer que un nombre es un artefacto cultural y que como tal no está tan firmemente sujetado al yo como por ejemplo el cuerpo. Podríamos sentir la sensación de definir el yo como la conciencia que el cuerpo tiene de sí mismo como entidad volitiva, individual, limitada y única. Si a uno le hubiesen puesto otro nombre, podríamos argumentar, el yo esencial no sería diferente de lo que es. Pero, ¿y si uno no tuviese un cuerpo diferente, el yo sería esencialmente otro? El yo está profundamente arraigado en un cuerpo, mucho más de lo que está arraigado en una cultura. Pero saber cuán profunda es esa conexión es una pregunta que queda abierta al debate. No obstante, el yo teme profundamente la muerte del cuerpo. Es un miedo a que la extinción del yo sea la consecuencia de la defunción del cuerpo. Sin embargo, según Jung, el yo no está estrictamente limitado a una base somática. En Aion afirma que el yo no es un factor simple o elemental, sino un factor complejo que no puede como tal ser exhaustivamente descrito. La experiencia nos muestra que se sustenta en dos bases aparentemente diferentes, la somática y la psíquica. En el pensamiento de Jung, la psique no puede ser reducida a una mera expresión del cuerpo, resultado de la bioquímica del cerebro u otro proceso físico. La psique es también parte de la mente o del espíritu. La palabra griega nous capta mejor el pensamiento de Jung sobre este punto, y como tal puede trascender, y de hecho ocasionalmente trasciende, su ubicación física. El yo, a su vez, tratado por Jung,
como un objeto completamente psíquico, se sustenta solo parcialmente en una base somática. El yo está basado en el cuerpo solo en el sentido de que experimenta una unidad con el cuerpo, pero el cuerpo que el yo experimenta es psíquico. Es una imagen de cuerpo y no el cuerpo mismo. Se tiene una vivencia del cuerpo a partir del conjunto de las sensaciones endosomáticas, es decir, de lo que uno puede conscientemente sentir del cuerpo. Estas sensaciones del cuerpo son producidas por estímulos endosomáticos, de los cuales solamente algunos cruzan el umbral de la conciencia. Una proporción considerable de estos estímulos tiene un curso inconsciente, o sea, subliminal. El hecho de ser subliminal no significa necesariamente que sean de índole puramente fisiológica, así como tampoco que su índole sea la de un contenido psíquico. A veces logran cruzar el umbral, es decir, logran convertirse en sensaciones. Pero no cabe duda de que gran parte de estos estímulos endosomáticos son absolutamente incapaces de concienciar y su naturaleza es tan elemental que no hay razón alguna para asignarle una naturaleza psíquica. En este pasaje podemos observar cómo Jung traza una línea fronteriza en la psique con la que incluye la conciencia del yo y el inconsciente, pero no la base somática como tal. Muchos procesos fisiológicos nunca llegan a entrar en la psique, ni siquiera en la psique inconsciente. En principio son incapaces de devenir conscientes. Es evidente que el sistema nervioso simpático, por ejemplo, en su mayor parte es inaccesible a la conciencia. El corazón late, la sangre circula, las neuronas disparan, algunos pero no todos los procesos somáticos pueden tornarse conscientes. No está claro hasta dónde puede desarrollarse la capacidad del yo de penetrar en la base somática. Debemos tener en mente que existen dos umbrales. El primero separa la conciencia del inconsciente. El segundo separa la psique, tanto como consciente como inconsciente, de la base somática. La psique, para Jung, incluye la conciencia y el inconsciente, pero no incluye todo el cuerpo en su dimensión puramente fisiológica. El yo se sustenta en un soma psíquico, es decir, en una imagen del cuerpo y no en el cuerpo per se. Por consiguiente, el yo es esencialmente un factor psíquico.